noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento una vez más, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia ante todo y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar un tiempo para escuchar tu palabra de bendición y edificación para sus vidas, Padre amado. También, Padre Celestial, te damos gracias porque hoy podemos estar reunidos a través de tu Santo Espíritu, Padre amado. Podemos estar congregados a través de las redes sociales también que son de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Te damos gracias porque podemos llegar a cada rincón de la tierra, como dice tu palabra, que seremos testigos hasta los confines de la tierra. Y eso se está cumpliendo, por eso te damos gracias, Padre amado. También yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo a todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 22. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, esto es. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 12 versículo 22. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. La palabra del Señor hoy nos habla que llegado su momento el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le explica de los dones espirituales y de los ministerios que existen en la congregación. Y hoy Dios quiere hablarnos de ello, nos quiere hablar a nosotros como iglesia que estamos hoy reunidos y le damos gracias a Dios por eso, porque las redes sociales son de bendición y podemos estar hoy una vez más compartiendo la palabra con usted que está escuchando este mensaje. Tal vez usted nunca escuchó los dones espirituales o de los ministerios, o nunca le explicaron o no pudo comprender, pero hoy el Señor le quiere mostrar la importancia que tienen. Y el Señor también nos quiere hablar que nosotros a las personas que no les damos importancia. ¿Por qué? Porque el ministerio primeramente es el servicio que tiene cada uno en la congregación, en la iglesia, tal vez no en la iglesia propiamente, tal vez en su propia casa, en su vecindario, en donde quiera que usted está sirviendo al Señor, y el Señor también le entregó algún don, que es un regalo de parte de Dios. Muchas veces escuchamos el don de profecía, de hacer milagros, muchas cosas más, pero hoy el Señor quiere exaltar a los ministerios y a los dones que entregó, que parecen insignificantes, como por ejemplo, cuando muchas veces vemos que nosotros como padres o nuestros propios padres en su momento, algún abuelo, lleva a la congregación, lleva a la escuela bíblica para que aprendan desde niño la palabra del Señor. Y así nos dice en los proverbios, nos dice que bueno es instruir al niño de pequeño. ¿Por qué? Porque cuando sea grande no se va a apartar de ello. Y la palabra del Señor nos habla, en su momento nos dice que una mujer llamada Ana dice que estaba pidiéndole a Dios un hijo. Y llegado su momento, ella hizo un voto, hizo una promesa a Dios y lo cumplió. ¿Por qué? Porque en su voto le decía que si Dios le entregaba el niño que ella tanto quería, lo iba a consagrar a Dios, y fue así. Y eso es lo que el Señor está exaltando hoy a las madres, a los padres, a las abuelas, a los tíos, a alguien que esté llevando a los niños a la congregación, que esté enseñándolo desde chiquito ya en la palabra del Señor, en los caminos del Señor. Tal vez usted dice, o tal vez tiene conflicto, lucha. ¿Por qué? Porque quiere instruir a su sobrino, a su nieto, a su propio hijo en las cosas de Dios, y hay personas que no creen, pero el Señor hoy lo está exaltando a usted, le quiere que usted sepa primeramente que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque estamos marcando la nueva generación
que van a seguir atrás nuestro, que van a seguir predicando la palabra del Señor, que solo Jesucristo salva, sana y liberta. Y eso es lo que Dios nos explica hoy, quiere que comprendamos eso. Por eso nos dice que en el versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que parece insignificante. Tal vez usted dice, ¿para qué estoy llevando a mi hijo? Si en su momento se apartó, tal vez usted lo llevó desde niño las cosas de Dios y hoy de grande lamentablemente está apartado. Usted simplemente tiene que ir a su recámara, orar en lo secreto y decirle al Señor, demandarle con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, vuelvo a repetirlo, que si nosotros instruimos a los niños de pequeño, cuando sean grandes no se van a apartar. Y si se apartaron sus hijos, algún familiar de usted que fue instruido desde niño, el Señor le va a contestar a su respuesta, lo va a volver a llamar. ¿Por qué? Porque tal vez lamentablemente este joven o esta jovencita decidió irse, como pasó con el hijo pródigo, pero llegado su momento dice que el padre fue movido a misericordia, y hoy el Señor nos está mostrando esa misericordia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tan difíciles el Señor nos dio el privilegio y la misericordia de poder predicar su palabra a través de estos medios que son de bendición, las redes sociales, que muchos tampoco le dan importancia. Tal vez usted hace video, sube alabanza, pone una palabra de parte de Dios y es de bendición. ¿Por qué? Porque otra persona tal vez estaba queriendo escuchar una palabra de Dios, quería recibir algo de parte de Dios, y Dios usa eso para su bendición, para bendecir a otras personas. Por eso nos dice que lo que parecen insignificantes son muy necesarios. También la palabra nos muestra otro ministerio que muchas personas lamentablemente no le dan importancia a esas personas que están entregando tratados, que están predicando en las calles, en las plazas, en los hospitales, las personas, los evangelistas. ¿Por qué? Porque la palabra nos cuenta de un hombre llamado Jonás, que Dios mandó a una nación a predicar, una nación dura, la nación de los sirios, un pueblo enemigo de parte de Dios. Pero Dios, que teniendo misericordia, siendo grande en misericordia, lo mandó a Jonás para que predique, dice la palabra del Señor. Y fue con palabra dura lamentablemente, pero dice que Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque estas personas procedieron al arrepentimiento, se arrepintieron de todo su corazón. Y tal vez nosotros no prestamos atención a esas personas, por ahí tal vez pasamos de largo delante de un hermano que está compartiendo una palabra, está hablando en el nombre de Jesús, y no le prestamos importancia que tal vez hay alguna persona que pudo haber sido salvo, que es salvo a través de ese hombre o esa mujer de Dios que Dios puso. Por eso el Señor está exaltando esos ministerios que parecen débiles, más pequeños, parece que nadie le da importancia, pero delante del Señor son de gran estima. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dice en su palabra que si nosotros le damos un vaso de agua fría a uno de esos pequeñitos, es como que lo estamos haciendo para Él. Y eso es lo que hace el evangelista, el que está en las calles, que no está atrás de un púlpito en una congregación, sino simplemente sale a hacer la voluntad del Padre, lo que nos dice el Señor. Predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Tal vez también en su momento no prestamos atención a muchas cosas, como lo dice la palabra del Señor, que parecen débiles, pero hoy el Señor quiere que usted comprenda eso, que lo que usted está haciendo de parte del Señor no es en vano. El Señor está anotando todo en un libro, y llegado su momento le va a entregar el galardón, primeramente la vida eterna. Y si usted cree, a pesar de que usted está pasando lucha, prueba, dificultades, usted tal vez está haciendo uno de estos ministerios, o está haciendo como puede, está sirviendo al Señor, está de corazón haciéndolo, el Señor lo va a exaltar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que si nosotros creemos, vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra casa. Y también el Señor nos habla de otro ministerio muy importante que nadie le presta atención, nadie habla mucho a esas personas. ¿Por qué? Porque no son vistos por el hombre, sino por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de una mujer llamada Jael. Dice la palabra del Señor que estaba una sierva de Dios llamada Débora, una profeta de Dios, y un guerrero llamado Barak. Y dice que la guerra estaba dispuesta, y dice que el enemigo huyó a la casa de Jael. ¿Por qué? Porque tal vez esta mujer tenía un pie en el mundo, pero en las cosas de Dios. Pero llegado su momento, Dios usó esto de bendición. ¿Por qué? Porque dice que trajo la victoria al pueblo de Israel a través de una mujer. ¿Por qué? Porque el Señor también está exaltando a esas mujeres sabias que están edificando su casa cuando su esposo, sus hijos se van al colegio, su esposo está trabajando. Ellas no dejan que el enemigo entre por ningún motivo a su hogar, a su familia. ¿Por qué? Porque están orando, están intercediendo en lo secreto. Porque muchas veces vemos
los siervos de Dios, pero lamentablemente no vemos a su familia, sus esposas, sus hijos, pero el Señor está honrando y está exaltando también. Tal vez usted es una persona de oración, una esposa de algún siervo, y tal vez su propio hijo está sirviendo, pero nadie ve lo que usted está haciendo, y es muy importante también ello. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, la palabra del Señor nos dice que la mujer sabia es la que edifica su casa, y eso nos implica como una madre, una abuela, una esposa, una propia hija tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez usted tiene hijos o tiene padres que están sirviendo y usted está orando en la intimidad, en lo secreto, para que el Señor se glorifique. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos habla y nos dice que llegado su momento, dice que el apóstol Pedro, ya siendo apóstol, fue encarcelado, y dice que la iglesia estaba en sus propias casas orando e intercediendo por el apóstol Pedro, y llegado su momento dice que Dios mandó su ángel para libertarlo de la cárcel, y eso es lo que está haciendo el Señor. Tal vez muchos siervos dejaron de predicar, pero si usted, siendo parte de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, está orando y está intercediendo, que muchas veces menospreciamos la oración. No queremos orar, no queremos ir a las reuniones de oración, no queremos congregar, no queremos juntarnos a los grupos de oración, y es muy necesario. ¿Por qué? Porque a través de la oración ganamos las batallas, le ganamos al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es espiritual. Y como pasó en su momento, dice que la iglesia estaba orando y Dios mandó a su ángel, y el Señor también le quiere hablar a usted, que usted está siendo parte de la intercesión. A pesar de que las personas no lo ven, usted está orando en lo secreto, está pidiéndole al Señor que saque a sus hijos de los vicios, que a usted mismo le saque los vicios, que le ayude en lo que usted no puede, que ayude en su matrimonio, que el Señor haga la obra. El Señor lo va a hacer así como hizo. Llegado su momento, dice que el apóstol Pedro se levantó, se ciñó su ropa y siguió predicando el evangelio. ¿Por qué? Gracias a la oración, gracias a la unidad de la iglesia, al cuerpo de Cristo, quienes somos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, hoy el Señor nos está hablando de la importancia de esas personas que tal vez no tenemos noción de que están orando por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a orar los unos por los otros. También a los porteros que están siempre dispuestos a servirnos en la congregación. Estoy hablando en ello. ¿Por qué? Porque están en la puerta. Tal vez no sabemos cómo fue su día, pero ellos están dispuestos a servir al Señor. Tal vez no le fue bien en el trabajo, no le fue bien en la escuela, en donde quiera que estén, pero están siempre dispuestos a servir al Señor, y el Señor está honrando y está exaltando públicamente a esas personas. Por eso el Señor nos habla y nos dice: y aquellos, en el versículo 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. A estas personas que acabo de nombrar, a las personas que están orando en lo secreto, a los que están apoyando en intercesión, a los que están llevando a los niños a la congregación. Tal vez, vuelvo a repetirlo, usted tiene algún niño en su casa, algún familiar, y usted lo acercó a los pies de Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a responderle y va a ver cómo ese niño va a ser de bendición, va a ser la próxima generación que va a seguir predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El Señor no quiere que andemos peleando ni discutiendo entre nosotros quién es mayor. ¿Por qué? Porque en su momento dice que los discípulos le hablaron a Jesús y le preguntaron quién era mayor, y Jesús mismo le dio el ejemplo y le dijo que si Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, Él siendo el Hijo de Dios nos dio el ejemplo cómo tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Tenemos que servir. ¿Por qué? Porque el ministerio es el servicio. Muchas veces he escuchado gente que pide ministerios y no saben lo que conlleva. Es el servicio a las personas, el amor al prójimo, de los unos por los otros. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, dice que no tenemos que pelear, dice en el versículo 25, dice: para que no haya desavenencia, que no haya desacuerdo entre nosotros en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Tenemos que pasar en la aflicción con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo Jesús, somos hermanos en Cristo Jesús.
Si vemos a un hermano que está afligido porque no tiene trabajo, porque tiene problemas en su familia, tal vez podemos ayudarlo económicamente, gloria a Dios, y si no, en la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Tal vez algún hermano se acercó o usted se enteró por algún hermano que está enfermo, alguien que está pasándola mal en estos tiempos que no podemos tener contacto por causa de lo que está pasando. Podemos orar, podemos ayudarlo en la oración. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, la palabra del Señor nos cuenta que la iglesia de Dios dice que empezó a orar y el apóstol Pedro fue libre, dice, de eso, de la muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quería matar, y así tal vez nos enteramos que hay personas, hermanos, conocidos nuestros, que están pasándola mal, que no tienen trabajo, que se pelearon con su familia tal vez, o que están enfermos, no lo sabemos por qué están pasando, pero nos enteramos que están pasándola mal y tenemos que orar, interceder por ellos. Por eso dice la palabra del Señor, que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber que el Señor honra a los que le honran. Vuelvo a repetirlo, tal vez el Señor exaltó a algún hermano en la congregación, lo levantaron como diácono, como portero, y no tenemos que tener celo, no tenemos que pelear ni competir entre nosotros, sino simplemente gozarnos. ¿Por qué? Porque si Dios lo reconoció es porque vio el fruto, vio su dedicación al Señor, su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez este hermano venía de trabajar y iba a la congregación, o pedían para orar, pedían para salir a evangelizar, y este hermano o esta hermana hacía el deber que nosotros tenemos que hacer, es servir al prójimo, hacer el ministerio que hizo Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Él vino, se hizo hombre, se hizo siervo, y dice que predicaba el evangelio, ni siquiera descansaba. Dice que la gente lo buscaba y él siempre estaba dispuesto. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que somos el cuerpo de Cristo, y en donde quiera que estemos somos de bendición. Tal vez usted en su momento dice, nadie se preocupa por mí, nadie está viendo lo que estoy haciendo. Hoy el Señor le responde a lo que usted dijo, lo que estaba sintiendo en su corazón. El Señor le está mostrando que es muy importante que usted siga instruyendo a sus niños, a sus familiares, en las palabras del Señor, que siga orando por esas personas. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a hacer libre, así como pasó con el apóstol Pedro. Fue libre y es el apóstol Pedro hasta el día de hoy. Tal vez, quizás si la iglesia no oraba por él, tal vez él moría como su consiervo Jacobo, que murió lamentablemente, pero dice que el Señor lo libró gracias a la oración. Y por eso el Señor nos anima, nos invita que nos unamos como cuerpo en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos tener victoria y para que el enemigo no tenga autoridad en nuestra casa ni en nuestro entorno, que podamos tener la autoridad de los hijos de Dios, que es la oración que el Señor nos entregó. También en el versículo 27, mire lo que nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Porque el Señor le está recordando y le está reconociendo a usted como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez usted parece insignificante para sus ojos, pero para los ojos de Dios de mucha estima. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, Jesús murió y resucitó por nosotros y nos entregó el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, por el cual podemos ser hijos de Dios, y también nos entregó el ministerio y el don espiritual. No sabe, tal vez usted no sabe lo que el Señor le entregó. Usted estaba preguntándole al Señor, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estoy en la congregación? Muéstrame. Hoy le vamos a orar al Padre para que el Señor le esté mostrando, le esté hablando por lo cual lo llamó. ¿Por qué? Porque si el Señor lo llamó es para grandes cosas, no para que usted esté sentado 5 o 10 años en la congregación. Usted tiene que estar sirviendo, tiene que estar haciendo el ministerio, por más que nadie lo valore, el Señor está viendo. ¿Por qué? Porque llegado su momento, dice la palabra del Señor, que va a llamar a los de la derecha y le va a decir, venid, santos de mi Padre. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad del Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve desnudo me abrigaste, cuando estuve enfermo me visitaste, dice la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy, está honrando a sus hijos, a sus siervos, está honrando a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy, en estos tiempos tan difíciles, cuando muchas personas lamentablemente se apartan porque no entienden que Jesucristo mismo nos dijo que en el mundo sí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, y si Él lo pasó, nosotros lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores con Cristo Jesús. Y eso no están entendiendo, y muchos se están apartando, están volviendo a su vieja vida, pero nosotros seguimos firme, fundamentado en la roca que es Cristo, y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Por eso el Señor hoy nos habla, que comprendamos que no tenemos que competir entre nosotros, sino simplemente reconocer a estas personas, reconocer lo que están haciendo para Dios y honrarlos, así como el Señor los honra hoy a través de este mensaje. Ahora yo le invito y le animo, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Gracias por este mensaje, Padre amado, por tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Hoy comprendemos, Padre Celestial, que aunque el hombre no reconozca lo que nosotros estamos haciendo, tú lo estás viendo todo, Padre Celestial. Y estás viendo a mis hermanas que están instruyendo a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos, Padre Celestial, en los caminos tuyos, Padre Celestial. Y sabemos que tú no lo vas a avergonzar, Padre Celestial. Simplemente lo vas a exaltar, así como pasó con esta mujer Ana, que desde niño dice que entregó a Samuel en el templo, Padre Celestial, y tú lo exaltaste porque hasta el día de hoy es el gran profeta Samuel. Y así tú vas a hacer con esos niños, Padre Celestial, que están siendo instruidos en los caminos, Padre Celestial. Tal vez muchas veces mis hermanas, mis hermanos están en conflicto, en discordia, porque llevan a los niños en la congregación, Padre Celestial, pero sabemos que hoy tú los honras, Padre Celestial. Hoy tú le estás hablando, Padre amado, y estás reconociendo lo que están haciendo por los niños, Padre amado. También, Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás honrando a esas personas de oración, Padre Celestial, a los intercesores, Padre Celestial, de fuego. ¿Por qué? Porque así como nos hablas, Padre Celestial, a través de tu palabra, que dice que la iglesia empezó a orar por Pedro, cuando se enteraron que cayó preso y el enemigo lo quería matar. Hoy mis hermanos tal vez están orando por sus hijos, por su propio matrimonio, por sus propias vidas, tal vez, Padre Celestial, y tú le vas a dar respuesta, Padre Celestial. Tú vas a romper toda maquinación del enemigo, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el enemigo los quiere matar, pero tú le quieres dar vida en abundancia, Padre Celestial. Tú los quieres exaltar, como pasó con el apóstol Pedro, que salió de la cárcel, Padre Celestial. Hoy sabemos que tú respondes a la oración de mis hermanos, mis hermanas que estaban orando por sus hijos, por sus vidas, Padre Celestial, por algún trabajo, por algo que estaban orando, estaban en lo secreto. Hoy tú los exaltas, Padre Celestial. Hoy tú los reconoces, Padre amado. También, Padre amado, te damos gracias por esas mujeres sabias,
Padre Celestial, que están edificando su casa. ¿Por qué? Porque así como nos dice la palabra del Señor, que Jael venció al enemigo en su propia casa, porque el enemigo quiso entrar. Y es cuando tú usaste eso, Padre Celestial, para su bendición, para exaltar a esta mujer, Padre Celestial. Así tú estás exaltando a mis hermanas. Tal vez son unas niñas, Padre Celestial, que están orando por su padre, por sus hermanos, por su propia familia. Tal vez son unas esposas, Padre Celestial, unas abuelas, no lo sabemos, Padre Celestial. Simplemente tú sabes cada corazón, Padre Celestial, de estas mujeres sabias que están edificando su casa, y sabemos que tú la vas a honrar y la vas a exaltar, Padre Celestial, públicamente, así como pasó con esta mujer. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Gracias porque hoy tú nos muestras que todos somos importantes, Padre Celestial, en el cuerpo que es la iglesia, Padre Celestial, y que no tenemos que estar en conflicto, ni tampoco tenemos que estar compitiendo. Simplemente tenemos que estar gozosos, Padre Celestial, cuando están gozosos nuestros hermanos, y cuando están afligidos simplemente orar. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho, Padre amado. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Y tengo 1000 razones para amarte. Todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu... Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo, y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que no se sienta más afligido, que no esté viendo lo que el hombre dice. Usted simplemente, hoy el Señor le habló, que usted es muy importante, porque por algo el Señor lo puso a predicar el Evangelio, a hacer algo de parte del Señor. Si usted lo está haciendo de corazón, con todo su corazón, sin esperar nada a cambio, el Señor hoy lo exalta públicamente. ¿Por qué? Porque le reconoce lo que usted está haciendo en lo secreto. También le doy la gracia por sus oraciones. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros podemos entrar a cada rincón de la tierra, a través de las redes sociales también. ¿Por qué? Porque podemos seguir predicando el Evangelio, como el Señor nos dice, que oremos los unos por los otros. Hoy la iglesia más que nunca está unida en oración a nivel mundial. ¿Por qué? Porque seguimos firmes, predicando el Evangelio, que Jesucristo viene pronto. ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo, y a pesar de que muchas personas se están apartando, hoy el Señor también tiene misericordia de ellos y vuelve a hacer el llamado para que vuelvan al arrepentimiento y vuelvan a los caminos del Señor. Nuestra hermana Elisa Costa dice que pide oración por Mari, que hoy la internan, familia Di Capua. Vamos a estar orando por ello, Elisa, para que el Señor se glorifique y que salga todo bien y que pueda dar testimonio. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted, y será hasta la próxima. Bendiciones.